Vamos a arrancar siendo las 10:28 de la mañana. La guía es la integración entre la materia de humanidades y matemáticas en el tercer periodo. Va a tener una duración de 40 minutos, incluyendo también pues la partida jugada. Pues teníamos como fecha el 31 de octubre, que fue la semana pasada, pero como estaban en exámenes, pues se corrió la fecha y la dejamos para el día de hoy, que es 7 de noviembre. ¿Listo? Entonces, como tú puedes ver aquí en mi pantalla, te voy a ampliar un poquito más la letra para que la puedas ir mirando. Igual tú la debes tener en tu computador. La actividad consta pues de 4 puntos. La primera parte, pues comprender el uso de los adjetivos en diferentes oraciones. El segundo es analizar los tipos de variables cualitativas usadas en la estadística. Lo tercero, pues, es jugar la partida. Y el último es resolver los puntos de la guía. ¿Sí? No son 6 puntos en el caso tuyo, son 3 porque tú eres la persona que está jugando. Los niños que no están jugando, pues sí les toca hacer una guía un poco más larga, pues precisamente para comparar el desarrollo del aprendizaje frente a el proceso de la gamificación. ¿Listo? Entonces, acá hay un mensaje de bienvenida que dice que una de las metas de nuestra clase de castellano es aumentar nuestro léxico, que es un reto y vamos a continuar haciéndolo de manera virtual, ¿no? Entonces vamos a arrancar primero con la explicación de las variables cualitativas. Hay una pequeña introducción en la que se dice que toda variable cualitativa son aquella que describe las circunstancias, cualidades o características de un objeto o persona y no emplea los números. ¿Sí? Entonces, si vamos a hablar de estadística, no necesariamente tenemos que referirnos a porcentajes o a números como tú lo ves de pronto en las noticias, sino que podemos hablar de otros atributos. De esta manera, estas variables permiten expresar características, atributos, lo que yo te decía, de una forma no numérica y que asimismo pues cumplen unas características. ¿Cuáles son? Pues que no se puede medir numéricamente. Entonces, si vamos a hablar de atributos como alto, flaco, delgado, pues ahí no estamos poniéndole en ningún momento números. Si vamos a hablar de colores, si vamos a hablar de formas, redondo, cuadrado, etcétera, ahí no estamos poniendo números, ¿no? Segundo, especifica una condición o cualidad. Si algo es redondo, pues no puede ser ovalado. Si algo es cuadrado, no puede ser rectangular. Es algo muy específico al momento de nombrar una característica para la parte de estadísticas. Cuando los valores de dicha variable son solamente dos, se le llama dicotómica, es decir, que puede ser hombre o mujer, puede ser niño o niña, puede ser masculino o femenino, etcétera, etcétera. Cuando se distinguen tres o más variables, se le llama politómica. ¿Listo? Entonces podemos hablar de alto, bajo y medio. Podemos hablar de gordo, flaco y promedio, etcétera, etcétera, etcétera. De estas variables politómicas encontramos tres cualitativas que son la nominal, la ordinaria y la binaria. La primera de ellas, que se llama nominal, hace referencia a no necesariamente tener algún orden, sino que puede presentar una serie de variables que obviamente pertenecen al mismo grupo. En este caso, pues escogí los colores, como tú los puedes estar viendo. Entonces está el negro, el azul, el rojo, el amarillo, el verde. Entonces no hay un orden de mayor o menor, ni nada de eso, sino simplemente lo podemos agrupar. También podemos hacer un ejemplo como con los animales, ¿no? Que vamos a hacer una estadística de animales de la granja, entonces encontramos en variables el caballo, el perro, el marrano, entonces digamos que no hay mayor importancia que aparezca primero el caballo y después el marrano porque no altera, el orden de los factores no altera el producto. En la número 2, en la segunda variable que tenemos por ordinaria, la variable es también conocida por ser cuasi cuantitativa. Es representada por una modalidad que no requiere números, pero sí consta de un orden, a diferencia de la anterior. Acá vamos a hablar el ejemplo del término o del nivel socioeconómico de una persona. Entonces puede ser alto, medio o bajo, es decir, arranca del más alto o del más bajo. Si vamos a hablar de pronto de las edades de una persona o las etapas de una persona, podemos hablar de viejo, de adulto, de niño o de infante. ¿Sí? Entonces podemos hacerlo de manera creciente o decreciente. Y en la última es la binaria, ¿sí? En la cual solo se manejan dos posibilidades. En este caso está masculino femenino. En algunos casos, cuando tú encuentras de pronto formularios para llenar, estas variables pueden aumentarse y ya no sería binaria y no sería dicotómica, sino politómica. ¿En qué ejemplo? Masculino femenino indeterminado
o soy hombre, mujer, transexual, bisexual, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque presenta más de una opción. En el caso de la binaria es como si hiciéramos referencia de un 1 o un 0. Entonces, o sí o no, ¿sí? Para tener como claridad de eso. Si tú quieres averiguar más acerca de las variables, te dejamos en la guía de esta página, que es la enciclopedia económica, donde pues tú puedes oprimir control clic, ¿sí? No se te olvide ponerle la tecla control clic y te abre automáticamente pues el enlace como tal. ¿Listo? En el caso del adjetivo, pues vamos a hacer la explicación muy brevemente. Los adjetivos son usados para denominar atributos o cualidades de un sustantivo. ¿Sí? Acá estábamos mirando también cualidades o atributos en frente a la estadística. Aquí vamos a mirar cualidades o atributos frente al uso de la palabra. En el caso, el adjetivo siempre califica al sustantivo. Entonces, digamos que acá hay varios ejemplos en donde, digamos, la palabra playa grande. La palabra playa es un sustantivo y grande la está calificando, ¿sí? O también la playa en vez de grande puede ser rocosa o en vez de rocosa puede ser privada. ¿De qué depende? Del grado del adjetivo que nosotros queramos darle. Eso lo vamos a encontrar ahorita en tipos de adjetivos para hacer una explicación mucho más completa. ¿Listo? ¿Qué tipos de adjetivos hay? Pues en español encontramos 4 grandes grupos que son los calificativos, relacionales, adverbiales y sustantivos. Y según este o cada uno, pues la oración puede variar. Entonces los primeros de ellos son los adjetivos calificativos que designan cualidades directamente al sustantivo, que son propiedades físicas por lo general o pueden ser también abstractas o mentales, como estados de ánimo. Entonces, los ejemplos que te puse, una persona tiene los ojos verdes y grandes, pero también una persona puede ser feliz y alegre. ¿Listo? Siendo que feliz y alegre son sinónimos, ¿sí? Digamos que también puede ser, eh, qué pena, puede ser feliz y trabajadora. Entonces tú puedes darle más de 2 atributos a una misma cosa. ¿Listo? Los adjetivos relacionales expresan un rasgo del sustantivo al que acompañan y permiten clasificarlo en una cierta categoría. Entonces, en este sentido, vamos a mirar cómo con el medio del ejemplo tú vas a entender un poquito más. Entonces, acá dice que hay una cuchara sopera, que la cuchara sería el sustantivo. ¿Por qué? Porque sopera la está calificando. Es decir, puede haber varios tipos de cuchara. Puede ser cuchara para postre, o puede haber una cuchara de metal o una cuchara de madera. En este sentido le está diciendo que la cuchara es sopera, específicamente para tomar sopa. ¿Listo? ¿Qué tipo de cuchara? Lo estamos mirando para tomar sopa. No vamos a comer con la cuchara sopera un postre o nos vamos a comer otro alimento que no es. Pero la cuchara también puede ser brillante, a lo que ya habíamos visto anteriormente como adjetivo calificativo. Es decir, que la cuchara en sí tiene que brillar, ¿sí? Si la cuchara no brillara, pues no le podríamos dar ese adjetivo. Es decir, la cosa tiene que tener esa propiedad para que se pueda aplicar. Ya encontramos la tercera grande categoría que se llama los adjetivos adverbiales, que poseen un significado similar a los adverbios. Es decir, no denotan rasgos que se caracterizan a sustantivos, sino que designan nociones temporales. Entonces podemos hablar de pasado, presente, futuro, de consiguiente, de anterior, de posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá hay un ejemplo, dice la actual ministra de Hacienda. Cuando miramos la actual, la estamos calificando a la ministra. Si no diríamos, si dijéramos la anterior, también sería un adjetivo adverbial, ¿sí? Pero podemos cambiar, digamos, la actual por otro, sino la buena ministra de Hacienda. Pero ya ese buena ya no hace parte de un adjetivo adverbial, sino un adjetivo calificativo, calificativo. En este caso sería adverbial. Entonces, digamos que tú puedes combinar diferentes, el presente presidente o el posterior presidente después de Trump. Si te das cuenta, al momento de yo ir poniendo los semiadverbios que se juntan al objetivo, pues lo que hace es calificar al sustantivo que viene. Puede ser o antes o después. Y por último encontramos los adjetivos sustantivados, que como su nombre lo indica, son aquellos en los que el sustantivo se puede ser también adjetivo. Hay un ejemplo que lo puse, tú de pronto no lo entenderás, te lo voy a dar en otra oración, que, que dice así: ¿cuál es tu coche? Pues el amarillo. Yo no tengo que responder, o tú no tienes que responder el coche es aquel que es amarillo, sino que ya estamos entendiendo dentro de la conversación
que hace por una pregunta frente a un auto y que tú estás respondiendo sin necesidad de nombrar la palabra auto y le estás dando el adjetivo calificativo como amarillo. Pero también puede haber el trabajador trabajoso. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Entonces pongo el trabajador trabajoso. ¿Sí? El trabajador entra como el sustantivo y trabajoso como el adjetivo, pero también lo podemos volver como un verbo, ¿sí? Lo bueno de los adjetivos sustantivados es que se pueden volver de cualquier forma alguno de los tres, como el trabajo, que es el verbo. ¿Listo? Aquí encontramos el trabajo del trabajador, podemos ponerlo inclusive, ¿sí? Es muy trabajoso. Vamos a borrar esta parte. Es muy trabajoso. Entonces, date cuenta que aquí encontramos un verbo, ¿sí? Que es el hecho de trabajar, encontramos un sustantivo que sería el trabajador y encontramos un adjetivo que sería que es muy trabajoso. Entonces, así podemos encontrar varios ejemplos de adjetivos sustantivados en el que puede cumplir más de una función, o el ser sustantivo o ser verbo y al mismo tiempo ser adjetivo. Entonces vamos a mirar cómo los adjetivos se forman en las oraciones. Entonces podemos encontrar que el sujeto necesita de un predicado, obviamente, en el cual va a estar implícito el adjetivo. Si no hubiera predicado, pues sería solo una parte, una oración, una palabra. Lo fundamental es que siempre lo tengan que calificar. Normalmente este sustantivo aparece pegado a ellos, pero también es posible que aparezca en el predicado de forma diferente. Es decir, acá vamos a hablar, los ojos verdes son poco comunes en España, los ojos de tu hermana son verdes. Date cuenta que en las dos, la palabra, el adjetivo calificativo verdes puede ir pegado al lado del sustantivo, los ojos verdes, o puede ir separado, pero adentro del predicado. Los ojos de tu hermana son verdes, ¿sí? O inclusive podemos volver más larga la frase, de tu hermana mayor, ¿sí? Son verdes. Aunque ahí la palabra mayor también estaría siendo un sustantivo, ¿sí? Porque le estamos clasificando a tu hermana como en algún grado, mayor, menor, etcétera, etcétera. Los adjetivos que aparecen tras un verbo copulativo, ¿cuáles son los verbos copulativos? Ahí aparecen ser, estar, parecer, se denominan atributos. Si aparecen tras un verbo no copulativo, es decir, comer, reír, etcétera, etcétera, se trata de adjetivos predicativos. En ambos casos, el adjetivo sigue concordando con el sustantivo que califica. Tú no puedes decir ojos verde, porque si no habría un error gramatical. Si tú le quitas acá el plural, pues no tendría sentido, date cuenta que el mismo corrector no lo cambia. Lo mismo en el caso del sustantivo. Si yo digo los ojos verdes, pues me va a botar error, a lo que uno siempre tiene que ver concordancia entre el sustantivo y el adjetivo en género y en número. ¿Por qué en género? Porque si yo voy a hablar, digamos, de la perra, ¿sí? La perra es flaca, ¿sí? La perra es femenina, termina en A, y flaca es femenino y termina en A. Pero si yo te digo la perra es flaco, me va a botar un error porque no lo va a leer en sí el corrector y pues es gramaticalmente ya estaría mal. O lo contrario, el perro, hacemos el ejemplo, ¿sí? El perro es flaca, pues también está mal porque va de acuerdo, como te digo, a singular o plural o femenino y masculino. Si yo dijera los perros, ya tengo que cambiar inclusive el verbo, ¿sí? Son flacos. Entonces date cuenta que siempre van a concordar en género y número para que pueda tener una buena interpretación al momento de hacer, hacer la explicación. Listo, si quieres averiguar más también sobre los adjetivos, pues dejamos esta página en la que tú puedes entrar a la guía y ahí te da más información, no solo de los adjetivos, sino acá tú te puedes encontrar que es un artículo, que es un pronombre, que son adverbios, que son preposiciones. Entonces son páginas que no son Wikipedia ni mi rincón del vago, sino todo lo contrario, pues son páginas calificadas para que tú puedas consultar la información. Entonces, una vez que termine la explicación de la guía, si tienes alguna pregunta o duda con respecto al tema, si te quedó claro o no,
frente al adjetivo y frente a las variables cualitativas. Sí, señor. ¿No hay preguntas o quedó todo claro? ¿Cuáles son los tipos de sustantivos? Los tipos de sustantivos sí hay varios. Acuérdate que el sustantivo es casi cualquier palabra y los sustantivos pueden ser propios, pueden ser comunes, pueden ser gentilicios. Entonces, ¿qué es un sustantivo propio? Casi cualquier palabra. Perro, gato. Un sustantivo común, los nombres. Pedro, María, París, Bogotá. Eh, También podemos clasificar los sustantivos en gentilicios o patronímicos. ¿Qué son los gentilicios? Colombianos, colombianas, podemos hacerlos aumentativos o disminutivos, como colombianos, colombianitos, o podemos también volver perrito o perrazo o perrote. Entonces, digamos que dentro de los sustantivos hay una clasificación mucho más grande que la de los adjetivos. Pero lo bueno es que los sustantivos son mucho más amplios que los adjetivos. Si nosotros nos pusiéramos a sacar la cantidad de adjetivos que hay, vamos a encontrar que en adjetivos pueden existir, por decirlo así, en castellano, unos 200, mientras que los sustantivos son casi 2000. Es decir, son más cosas las que tú puedes nombrar que las que tú puedes calificar. Si tú estás en tu cuarto en este momento y comienzas a mirar la pared, el reloj, el televisor, el celular, todos esos son sustantivos. Un sustantivo común pueden ser marcas. Entonces, tu celular es ¿qué? Huawei. Tu computador ¿qué es? Es Compaq o Hewlett Packard. Entonces, esa marca se vuelve un sustantivo propio. Entonces, date cuenta que los sustantivos van a ser muchísimos más que los adjetivos. Siempre van a ser precisamente para que se formen mucho más fácil las palabras. ¿Qué otra duda tienes? Nada más. ¿Listo las variables cualitativas? ¿Listo el tema de los adjetivos? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a comenzar a resolver la guía. Tú nos la vas a responder y nos la vas a enviar. Esta guía que te estoy mostrando es la misma que tú debes tener, que te la envió la profesora Natalie. Sí, señor. Te voy a leer las preguntas y tú las vas a ir respondiendo. Entonces dice, responda a cada pregunta de selección múltiple con una única respuesta. Entonces, primer enunciado, dice, sin perder el sentido de la frase, Pedro se acostumbró rápidamente a la oscuridad, ya que se dio cuenta que su abuela se había levantado y fue a la cocina a preguntarle por María. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué otra palabra se puede sustituir la palabra en negrilla? Es decir, ¿por qué otra palabra la puedo cambiar rápidamente? Las opciones que hay son prontamente, presurosamente, habitualmente y sutilmente. Entonces, tú vas resolviendo la guía, si quieres nos puedes indicarla y acá yo la voy marcando para que mi compañero Augusto evidencie el proceso. ¿Cuál crees que de todas estas pues sería la que más se ajusta? Todos terminan en el sufijo mente. ¿Qué es el sufijo mente o qué son los sufijos? Los sufijos son terminaciones de las palabras para añadirles algún atributo. Así como existen los prefijos como re, revalidar, revisar. El re hace referencia a volver a. El sufijo mente hace referencia a que sea más rápido algo, por decirlo así. Habitualmente, ocasionalmente. ¿Listo? Entonces, de estas opciones, ¿cuál respondiste? La B. La B. Listo. Vamos a subrayarla aquí y ahorita más tarde miramos si está bien o está mal. Listo. Muy bien. Segundo, dice, se quitó con una toalla los restos del colorete. Luego recogió del piso un libro grande que tenía muchas canciones y salió a la calle. ¿A qué hace referencia la palabra subrayada? La palabra es grande. Entonces ya te digo las opciones. Las opciones que están son un verbo, un adjetivo, un sustantivo o una preposición. La B. La B, entonces escogiste un adjetivo. Bien. Ok. En el tercer punto dice, cuando solo hay dos variables cualitativas, se le denomina cuantitativa, politómica, dicotómica o la D es oligotómica.
Eso tenía que ver con el tema de las variables que tú encontraste en la parte de arriba. Entonces, cuando solo hay dos variables cualitativas, que fuimos las que explicamos, acuérdate que hay dos grandes grupos y de uno de los grupos se dividen en tres. Es la binaria, la ordinal y la otra. Entonces, de esas dos variables principales, se denominarían cuantitativas, politómicas, dicotómicas o oligotómicas. Creo que es la C. Enlace, listo. Bien. Bien, ahora vamos a pasar a falso o verdadero según la teoría vista. Entonces, son preguntas que van a reafirmar si tú estás aprendiendo o recordando el tema explicado. Dice, cuando los valores de dicha variable son solamente dos, se le llama dicotómica, falso o verdadero. Verdadero. Listo, entonces ponemos verdadero. Vamos a ponerle en mayúscula y en negrilla para resolver. Listo. Los adjetivos relacionales solo expresan un rasgo del sustantivo al que acompaña, que permite clasificarlo en una cierta categoría. Acuérdate que los adjetivos los habíamos clasificado en 4 grandes grupos, que eran calificativos, relacionales, adverbiales y sustantivados. El calificativo es es el más sencillo, pero el relacional era el ejemplo que dijimos con lo de la cuchara sopera. Entonces, pues vamos a leer el enunciado. Los adjetivos relacionales solo expresan un rasgo, un uno, único, del sustantivo al que acompañan, lo que permite clasificarlo en una cierta categoría. Falso. Verdadero. Listo. Vamos a dejarlo en verdadero. Ok. Y la tercera pregunta dice, los adjetivos son palabras que denotan los atributos o cualidades de un verbo. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Bien. Listo. Nuestro tercero y último punto con el que finalizamos la explicación de la guía y el proceso de retroalimentación de aprendizaje por parte tuya es que tienes que ubicar las palabras en los círculos, ¿sí? Yo lo voy a hacer en el caso tuyo, digamos que para poderlas ubicar uno le da en donde dice añadir texto, que es este pequeño, este cuadrito que está acá, y pues uno puede añadir el texto porque si no, no dejaría. ¿Sí? Entonces son 4 opciones que aparecen. Tú me vas a decir cuáles son para poder añadir. Ampliar un poquito el circulito para que veamos bien. Y lo mismo va a pasar acá. Entonces tenemos opción 1, opción 2, opción 3 y opción 4. Entonces te voy a leer las columnas, pueden estar en desorden. Tú lo que vas a hacer es pensar si esa palabra que te estoy nombrando sirve como variable o sirve como adjetivo. O puede ser las dos. Entonces tenemos la palabra hombre, donde la pondrías, y tenemos la palabra varonil. Hombre sería variable cualitativa o adjetivo. Y varonil sería o cualitativa o adjetivo. Varonil creo que es adjetivo. Listo, entonces ponemos varonil. Y entonces hombre lo ubicamos en esta categoría. Bien. Ahora tenemos blancura y negro. Blancura sería variable cualitativa o adjetivo. Adjetivo. ¿No? Por tanto, entonces negro lo vamos a considerar como una variable cualitativa. Ahora tenemos bajito y alto. ¿Serían variables cualitativas o serían adjetivos? ¿O estarían en ambas? Sí, estarían en ambas. Listo, entonces está bajito. Bajito. Bien, y tenemos sí y aceptable. Entonces, sí sería cualitativo o adjetivo y aceptable, ¿en cuál estarían? ¿Ambas? Aceptable creo es adjetivo.
aceptable y acá sería sí. Ok, listo. Entonces vamos ahora a revisar el proceso de la guía, a ver cómo te fue. ¿Listo? Yo te voy a poner en rojo si está bien resuelto, que digo en verde, que está bien resuelto, y si está en rojo es porque pues hubo error. ¿Listo? Si nos damos cuenta, hubo 6 preguntas, hubo 10 preguntas para pues, la calificación que me dice Natalie que es cual, en tu colegio si es cuantitativa, pero nosotros no la vamos a tener en cuenta, porque nuestra intención de explicarte no es ponerte un valor, sino que tú aprendes. Pero pues si queremos contar los puntos, pues son 3 de opción múltiple, 3 de falso y verdadero, y 4 de hacer las palabras en los conjuntos, ahí te da un total de 10. Entonces vamos a arrancar con la primera. Entonces el adjetivo que tú reemplazaste por rápidamente fue presurosamente, está muy bien, entonces lo voy a poner en color verde porque respondiste muy bien. Todos son por lo general sinónimos, pero prontamente no hace referencia a algo rápido. Habitualmente es de vez en cuando y acá es sutilmente, qué pena me equivoqué. Acá es sutilmente, es con delicadeza. ¿Listo? Todas servirían, pero no hacen referencia. La palabra indicada era presurosamente, entonces digamos que tuviste un acierto ahí. Listo. En el segundo punto, tú reemplazaste o dijiste que la palabra un libro grande hace referencia a un adjetivo. Eso está muy bien, pues fue el tema que acabamos de explicar. Pues no es un verbo y no es un sustantivo. El sustantivo es lo que lo antecede y pues no estaba subrayado. Ni tampoco es una preposición. Entonces ahí vas muy bien. En el tercer punto, se te preguntó que cuáles son las dos variables cualitativas, ¿sí? Y que cómo se le denomina a esas variables. Entonces, si revisamos la guía, la respuesta está arriba y se le llama dicotómica cuando son solo dos. Entonces, ahí está muy bien. Tuviste un acierto, otro acierto más. ¿Listo? La cuantitativa son las que son numéricas y en este caso nos las explicamos. Politómica sí las nombramos y oligotómica no hacen parte de estas categorías. ¿Listo? Entonces pues, llevas 3 aciertos. En el segundo punto de falso y verdadero vamos a mirar. Entonces dijiste que cuando los valores de dicha variable son solamente 2 se le llama dicotómica. Pues es prácticamente la pregunta anterior, entonces es verdadero. Si la tenías bien la anterior, pues ibas a tener bien esta. ¿Esto por qué te sirve? Porque de pronto cuando llegues al ICFES, el ICFES lo que hace es que coge una pregunta anterior y te hace una afirmación o negación. ¿Listo? En este caso, tuviéramos por haber hecho una negación. Entonces, ¿cómo sería? Cuando los valores de la variable no son solamente 2, se le llama dicotómica. ¿Qué hubieras puesto? Falso. ¿Sí te das cuenta? Porque acá hay una negación previa. ¿Sí te das cuenta? Entonces es para Señor. que lo tengas en cuenta al momento de que tú estudies. Si hay una negación, una doble negación, pues entonces se vuelve afirmación. Si solo hay una negación, pues es algo negativo. Cuando hay doble negación, entonces se vuelve afirmación. Pero en este caso, pues estaba bien. Solo que te doy el ejemplo. En el segundo punto dice, los adjetivos relacionales solo expresan un rasgo del sustantivo al que acompañan. ¿Cómo acá me falta una cosa? Lo que permite clasificarlo en una cierta categoría. Entonces, cuando íbamos y nos devolvíamos al ejemplo de la cuchara sopera, solo podíamos darle un atributo, ¿sí? Y siempre acompañan en una categoría. Si vamos a decir que la cuchara es brillante, ya entraríamos a mirar otra categoría, porque ya estamos diciendo que no solo es sopera, sino que sería brillante. Y no necesariamente toda cuchara sopera por obligación tiene que ser brillante. Tú puedes encontrar cucharas soperas que sean en madera o en plástico, entonces digamos que no necesariamente cumple las dos categorías. ¿Que se le puede dar el adjetivo? Claro que sí, ¿sí? Digamos que ahí está por eso bien resuelta, pero en sí solo puede tener una de las dos precisamente por eso. Si tú dices que un perro no sé, un chihuahua es pequeño, tú no puedes decir que todos los perros son pequeños. ¿Por qué? Porque no todos los perros le aplican. Pero si tú dices el perro chihuahua es pequeño, estás refiriéndote a una sola raza, a una sola categoría. ¿Listo? Entonces ahí es para que lo tengas claro y ahí vas bien. En el tercer punto dice los adjetivos son palabras que denotan los atributos o cualidades de un verbo. Tú dijiste que era falso, porque ya habíamos explicado
que siempre van a calificar es al sustantivo y no al verbo. ¿Listo? Entonces, por ese lado, vamos muy bien. Ahora vamos a mirar acá cómo te fue con lo de los círculos. Entonces, encontramos varias palabras y tienes que clasificar. Entonces, resulta que hombre es una variable cualitativa y no es un adjetivo. Muy bien, varonil sí es un adjetivo. Entonces, estos estarían bien. No la puedo poner en verde porque si no se me sobremarca. Entonces voy a ponerla en color azul y aquí en color verde bueno, pongámosle más bien en naranja. Ambas, para decir que tuviste un acierto más. ¿Listo? Cuando llegamos a negro, adjetivos, acá sí te equivocaste, porque negro no solo es una variable cualitativa, sino también puede ser un adjetivo. El gato negro, ¿sí? Entonces, negro no estaría acá. ¿Sí? Date cuenta que negro y blancura, ambos serían parte de los adjetivos. ¿Que puede ser también una variable cualitativa? Claro que sí. Entonces tendrías que haberlo dejado también marcado digamos, que se tuviera. Entonces, si vas a hacer variable cualitativa binaria, que fue la primera que explicamos, que digo, la nominal, pues ahí estaría la palabra. ¿Listo? Entonces, están en ambas, pertenece tanto a cualitativa como a adjetiva. Si vamos a mirar bajito, alto, el problema con bajito es que, acuérdate de los superlativos que yo te decía, por lo general los hitos son palabras que se le dan de diminutivos o aumentativos, altotote. Entonces, pero siguen siendo adjetivos, no sería una variable cualitativa, solo sería alto, ¿sí? Alto. Bueno, acá como te equivocaste, pues la voy a poner las voy a poner en rojo. Porque en esta sí te equivocaste, pero pues no hay problema. Como para identificar cuáles fueron los aciertos que tuviste y los que no. Acá solo quedaría alto, ¿sí? Como variable cualitativa, y en adjetivos sí estaría tanto bajito como alto, porque precisamente las dos hacen parte de la misma. ¿Listo? Digamos para que lo tengas presente. Y en el último, está vacía y aceptable, sí está muy bien clasificado, porque pues no se puede tomar como un adjetivo sí, y aceptable, pero bueno, acá ¿qué pasó? Aceptable sí lo podemos denominar como una variable cualitativa. Aceptable o... Ay, esas son calificaciones de las tareas, se me olvidó ahorita el nombre, que es superior, aceptable, excelente, sobresaliente. Entonces tú sacaste qué nota, aceptable. Sería una variable cualitativa, ¿sí? Qué pena, acá sería así. Porque digamos, no respondiste mal, pero pues sí te faltó. Y aceptable también sigue siendo un adjetivo. Digamos que te la voy a dejar ahí marcada porque pues las dos eran parte del mismo punto. Entonces, aquí te faltó y aquí te faltó. Pero en varonil y en hombre sí la acertaste muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tú tengas claro que aunque una palabra te suene adjetivo, si tiene más de una cualidad, se puede volver variable cualitativa. En el caso de aceptable, entran dentro de las notas. Entonces, un niño puede sacar sobresaliente, excelente, aceptable, regular, malo. Si te das cuenta de las categorías que pueden tener, entonces como puede haber más de una categoría, pues va a llamarse, puede entrar dentro de las variables cualitativas. A eso es que queremos que nosotros, digamos, aprendieras un poquito el día de hoy. Entonces, ¿cómo te sentiste con la guía? Bien, Si aprendiste, te quedó claro. sí, señor. Señor. Listo, entonces mi compañero Augusto te va a hacer unas preguntas. Adelante, Augusto, para poder recopilar la información. Adelante, Augusto. Roger, muy buenos días. Mi nombre es Augusto Hernández y pues primero te queremos agradecer pues por colaborar con nosotros en esta actividad con el profesor Cristian y pues de antemano te ofrecemos nuestros agradecimientos. Quisiera preguntarte, ¿tú crees que este juego podría relacionarse para un aprendizaje dentro de estas materias como son humanidades y matemáticas o no le ves como una manera que se puedan compaginar las dos para aprender? Creo que sí. ¿Qué ventajas le ves? Eh, por ejemplo,
Los personajes se le pueden sacar adjetivos. En tema de matemáticas, el tema, por ejemplo, del tiempo, uno tiene que calcular el tiempo, también tiene que calcular el dinero que se utiliza en las partidas para comprar todos los equipamientos de la partida. ¿Y qué desventajas le ves a nivel educativo? Eh, pues tal vez si no se controla bien el tiempo de jugar, eh, se puede, se puede perder tiempo valioso para la vida diaria. ¿Tú crees que este tipo de juego se puede utilizar dentro del aula como una Sí, señor. herramienta educativa? Sí, señor, porque uno puede eh, eh, mejorar los comportamientos sociales, o sea, entre amigos y el trabajo en equipo. También uno puede aprender cosas nuevas y uno puede conocer del otro. Muy bien. Ahora quisiera preguntarte si te dieran la oportunidad de escoger entre una manera didáctica como es el juego o una guía como la que común y tradicionalmente se utiliza en una aula de clase, ¿cuál escogerías? Creo que escogeré las dos porque el juego serviría como apoyo o refuerzo de la guía y la guía también servirá como un refuerzo del juego. Muy bien, Roger, muchas gracias por tu intervención.